Dijeron que era demasiado peligrosa, demasiado poderosa, demasiado impredecible para las calles. La VMAX de Yamaha no solo rompió las reglas, aterrorizó a los reguladores, asustó a las aseguradoras y generó un culto de seguidores que se negaron a dejarla morir. Pero, ¿por qué fue esta motocicleta silenciosamente vetada en todo el mundo? ¿Y qué es lo que aún no nos están diciendo? La moto Muscle que no debería existir. A Yamaha le dijeron que no se podía hacer, que nadie compraría una motocicleta tan poderosa, tan agresiva, tan completamente desquiciada de todo lo que la industria pensaba que una moto debería ser. Pero en 1985, Yamaha no solo construyó esa moto, desataron la VMAX, y continuaría grabando su nombre en el asfalto de la historia de las motocicletas. A primera vista, la VMAX parecía como si hubiera sido construida en un garaje por un científico loco. Un motor V4 de 1197 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, se asentaba como una ojiva entre sus rieles del chasis, prometiendo destrucción a demanda. Ese motor producía 145 caballos de fuerza, un número que en ese momento sonaba más como un error que como una especificación, pero no lo era. Eso era poder real. Y Yamaha no había terminado. Bajo sus tomas de aire y músculos de acero, el VMAX llevaba un arma secreta, una tecnología que Yamaha llamó V-Boost. A partir de alrededor de 5.750 revoluciones por minuto, las válvulas de mariposa se abrían entre los colectores de admisión, absorbiendo más aire, aumentando la combustión y lanzando la moto como si tuviera un segundo motor escondido dentro. El VMAX no aceleraba, atacaba. Los pilotos podían recorrer un cuarto de milla en poco más de 10 segundos, un rendimiento que lo colocaba directamente en la élite de las carreras de aceleración. Y esto no era en una pista. Esta era una moto de exhibición disponible para cualquiera con el valor. Ya sabes, o la imprudencia, de girar el acelerador. Pero no todos estaban aplaudiendo. El dominio del VMAX en líneas rectas tenía un precio. Su manejo era una debilidad conocida. La suspensión era blanda, el peso era alto, y en las curvas se sentía más como si estuvieras manejando un tanque que trazando una curva. Los pilotos que la trataban como una moto deportiva rápidamente aprendieron su error. Sin embargo, para sus fanáticos, y había muchos, estos defectos no eran un impedimento. Eran peculiaridades, el tipo de rasgos que aceptabas a cambio de la emoción de conducir algo que apenas parecía legal en la calle, algo que sonaba como un trueno y se movía como un rayo. Yamaha no quería construir otra crucero segura y eficiente. Querían construir un muscle car de 2 ruedas, y eso es exactamente lo que entregaron. Su estilo reflejaba esa filosofía. Con esas tomas de aire características, su estructura musculosa y una postura que parecía lista para lanzarse incluso cuando estaba estacionada, la VMAX no era una moto que se condujera casualmente. Era una máquina que exigía toda tu atención, y una vez que se la dabas, te ofrecía algo que ninguna otra motocicleta de producción en ese momento podía: pura velocidad violenta bajo tu completo control. La moto rápidamente se convirtió en un símbolo de desafío, un icono cultural para los motociclistas que no estaban interesados en mezclarse. Inspiraba lealtad y miedo en igual medida. Era el tipo de máquina que te hacía destacar en la calle y en los medios, no porque fuera bonita, sino porque era excesivamente desvergonzada. Los mecánicos lo respetaban, los principiantes le temían. Los veteranos contaban historias sobre él como relatos de guerra. La VMAX no solo empujó los límites, los borró. Y mientras otros fabricantes pisaban con cautela los límites del rendimiento, Yamaha estaba dispuesta a arriesgarlo todo para construir algo de lo que se hablaría durante décadas. Ese riesgo valió la pena. El VMAX se convirtió en un referente en la historia de las motos musculosas, e incluso hoy, su nombre por sí solo genera reconocimiento instantáneo. Para cuando fue retirado en 2020, ya había asegurado su lugar en el panteón de las máquinas legendarias, pero en 1985 todavía era un experimento, una apuesta, un desafío mecánico dirigido a cualquiera lo suficientemente valiente como para tomar las llaves. ¿Y la parte más loca? Yamaha casi no lo lanzó. Hubo intensos debates internos sobre si el VMAX era demasiado peligroso, demasiado extremo, demasiado alejado de lo que la marca era conocida. Pero cuando finalmente llegó a los pisos de exhibición, todos esos temores fueron silenciados por el rugido de ese motor V4. La VMAX no era solo una moto, era una línea en la arena. Y cualquiera que la cruzara lo hacía sabiendo que no estaba montando por comodidad, estilo o practicidad, sino por poder, sin filtros, implacable, sin disculpas. Demasiado rápido para ignorar las estadísticas de rendimiento. Intentaron ocultarlo. Más hardware. Hay motos rápidas y luego está la Yamaha VMAX, una máquina que no solo rompió récords de velocidad, sino que destrozó expectativas. No fue construida para ser sutil, fue construida para dominar.
Comencemos con los números. Un motor V4 de 1.197 centímetros cúbicos refrigerado por líquido. Eso es lo que impulsó al primer BMX en 1985, y de esa bestia salieron 145 caballos de fuerza, una cifra que dejó a la mayoría de las motos atrás y levantó más de una ceja en ese momento. Estos no eran números que típicamente veías en algo destinado para la calle, esto era territorio de muscle cars, pero el poder sin entrega es solo ruido. El VMAX cumplió. Desde parado, este monstruo podía alcanzar 60 millas por hora en solo 2.65 segundos. Eso es tan rápido como un superdeportivo. Y estamos hablando de una motocicleta de mediados de los años 80. En el cuarto de milla, el VMAX registró 10.29 segundos, dejando boquiabiertos y marcas de neumáticos en las pistas de arrastre de todo el país. No eran cifras infladas de folletos, eran números del mundo real que le ganaron respeto y temor por igual. Pero no se trataba solo de lo que podía hacer, sino de cómo lo hacía. La VMAX no aceleraba suavemente, se lanzaba. Salía disparada con tanto torque que a menudo se advertía a los conductores: agárrate fuerte, o mejor no montes. Ahora, por supuesto, este tipo de rendimiento venía con peso. El VMAX original tenía un peso en seco de alrededor de 271 kilogramos, o aproximadamente 597 libras. Esa masa lo hacía increíblemente estable en carreras en línea recta, pero también significaba que en curvas cerradas o cambios rápidos de dirección, la moto podía sentirse pesada, incluso lenta. Los pilotos tenían que trabajar con la VMAX, no contra ella, para desbloquear su máximo potencial, y eso la colocaba en una categoría muy específica. No era una moto deportiva, ni una cruiser, sino algo completamente diferente. Cuando salió a las calles, no tenía muchos rivales directos, pero las comparaciones eran inevitables. La Honda Burst 75 Magna, por ejemplo, tenía alrededor de 100 caballos de fuerza y recorría el cuarto de milla en aproximadamente 11 segundos, fuerte, pero no al nivel de la VMAX. Luego estaba la Suzuki Madura 1200, con alrededor de 90 caballos de fuerza, impresionante para una cruiser, pero aún superada por la bestia insignia de Yamaha. Estas comparaciones ni siquiera se acercaban. La VMAX estaba en una liga propia. Por eso la gente comenzó a llamarla algo completamente diferente, el Muscle Car de dos ruedas. Era un apodo que se quedó, y con buena razón. Yamaha diseñó la BMX con el músculo americano en mente, larga, baja y agresiva. No era solo una moto, era una advertencia visual. Las tomas de aire, la postura, la pura presencia. Parecía rápida, incluso estando quieta. Capturó algo más que velocidad. Capturó actitud. Esta filosofía de diseño, junto con una aceleración brutal, significaba que la VMAX encontró un hogar natural en la cultura de las carreras de aceleración. A los corredores callejeros les encantaba. En carreteras largas y rectas era casi imbatible. Girabas el acelerador y te ibas. Sin preparación, sin drama. Solo una fuerza instantánea que te sacudía el cuello. Y la noticia se difundió rápidamente. Pronto la VMAX no solo aparecía en las pistas, sino también en círculos de carreras clandestinas, donde su reputación solo crecía. No necesitabas explicar qué era la VMAX. Si llegabas con una, la gente ya sabía. Pero ese tipo de reputación venía con un lado más oscuro, porque aunque la VMAX podía superar casi cualquier cosa en línea recta, tenía límites claros, y aquellos que no respetaban esos límites a veces pagaban el precio. Su peso considerable y suspensión suave la hacían un desafío en las curvas. Los pilotos que intentaban tratarla como una moto deportiva, cortando líneas duras, inclinándose profundamente, a menudo se metían en problemas. Pero aún así, para muchos, esto era parte de la emoción. No era una máquina que dominaras en un día. Era algo que tenías que aprender, algo que tenías que domar. Y una vez que lo hacías, se convertía en más que una moto. Se convertía en una declaración. Incluso cuando los críticos señalaron sus defectos en las curvas, no podían negar el dominio del VMAX en su carril. Yamaha nunca había prometido una máquina lista para la pista, habían prometido una moto de músculo, y entregaron exactamente eso. De hecho, las deficiencias del VMAX se convirtieron en parte de su leyenda. Los motociclistas compartían consejos sobre cómo ajustar la suspensión, modificar la ergonomía, incluso modificar el chasis para un mejor equilibrio. Los foros estaban llenos de discusiones, no sobre si la VMAX era perfecta, sino sobre cómo conducirla correctamente. Y en el corazón de todas esas conversaciones había una sola verdad. Esta moto nunca fue diseñada para ser amable. Fue diseñada para golpear fuerte, correr rápido y dejar a todos preguntándose qué los acababa de adelantar. Y en esa misión tuvo éxito más allá de las expectativas de cualquiera. Incluso hoy, el VMAX se recuerda no solo por sus especificaciones, sino por cómo hacía sentir a la gente. El rugido del V4, la explosión de aceleración, el respeto que imponía en cada semáforo. No era sutil, y no quería serlo.
Por eso fue amada, y por eso, décadas después, todavía se habla de ella. No solo como una moto rápida, sino como una de las motocicletas de alto rendimiento más importantes jamás construidas. Porque cuando llegó la BMX, todo lo demás de repente parecía un poco más lento. La guerra legal contra la BMX. No todas las motocicletas son prohibidas, pero no todas las motocicletas son la Yamaha BMX. Desde el momento en que llegó a las calles, la BMX no solo era poderosa, era provocativa, y pronto no solo los motociclistas se dieron cuenta. Reguladores, aseguradoras e incluso concesionarios comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Debería permitirse esta máquina en las vías públicas? Comencemos en Europa, donde el BMX enfrentó su primer gran obstáculo. En el Reino Unido, la moto nunca fue importada oficialmente hasta 1991. Y cuando finalmente llegó, vino limitado, con 100 caballos de fuerza y su sistema We-Bust completamente eliminado. Esa no fue una decisión que Yamaha tomó por diversión. Era un requisito para que el BMX pasara a los reguladores, quienes veían la versión de potencia completa como demasiado extrema para las carreteras británicas, y ese patrón se repitió en otras regiones. En Ontario, Canadá, las compañías de seguros incluyeron silenciosamente a la BMX en la lista negra. No fue una prohibición oficial del gobierno, pero prácticamente lo fue. Si no podías conseguir seguro, no podías conducirlo legalmente, y muchas compañías simplemente se negaban a cubrir el modelo por completo. Los motociclistas se encontraban en un limbo legal, poseyendo una máquina que no podían registrar ni proteger. Y eso no era solo una peculiaridad canadiense. En toda América del Norte, el BMX aparecía regularmente en listas de prohibición. Listas informales compiladas por aseguradoras de motos que consideraban demasiado arriesgadas, demasiado potentes o demasiado caras para cubrir. La BMX cumplía con las tres características. Su rendimiento bruto, reputación de conducción agresiva y altos costos de reparación la convertían en una señal de alerta para los aseguradores. Esto no era solo una moto, era una responsabilidad. Incluso los concesionarios no siempre estaban ansiosos por tenerlo en stock. Aunque el BMX tenía seguidores, también tenía una reputación. Algunos concesionarios lo veían como una demanda esperando a suceder. Sus peculiaridades de manejo y su pura potencia generaban preocupaciones sobre los conductores inexpertos, enfrentándose a más de lo que podían manejar. Y cuando combinas velocidad pura con una habilidad limitada para tomar curvas, las cosas pueden salir mal rápidamente. Luego vinieron las retiradas. En 2009, Yamaha emitió una retirada de ciertos modelos BMX debido a un defecto en el cableado que podría desestabilizar la velocidad de ralentí del motor. El problema, resistencia excesiva en el cableado de tierra de los sensores clave, lo que podría causar un comportamiento errático del acelerador y aumentar el riesgo de un accidente. Yamaha actuó rápidamente, pero esto añadió leña al fuego para los críticos, que ya consideraban que la BMX no era segura para el uso diario. Y solo unos años después, Europa dio el golpe final. Para 2016, la BMX ya no podía venderse en los mercados europeos, no por accidentes, no por rendimiento, sino por contaminación. La moto no podía cumplir con los estándares de emisiones Euro 4, y Yamaha se negó a rediseñar el motor para cumplir. Eso significó que la BMX fue retirada silenciosamente de las salas de exhibición, no por lo que podía hacer, sino por lo que no podía evitar, la regulación. Fue un final apropiado para un legado de resistencia. Pero la resistencia legal no se detuvo en las fronteras y retiradas. En línea, la BMX ganó una reputación sombría. Motociclistas en foros y comunidades hablaban de que era difícil de asegurar, complicado de registrar y en algunos lugares casi imposible de modificar legalmente. Ya fueran políticas o mitos, estas historias eran consistentes. La BMX siempre estaba al borde de lo que el sistema permitía. Incluso en lugares donde no estaba formalmente prohibido, los propietarios se encontraban saltando obstáculos solo para cumplir con las normativas. En varios mercados europeos, las restricciones de potencia impuestas por la fábrica redujeron la BMX a solo 100 caballos de fuerza, pero los motociclistas no lo aceptaron. Encontraron formas, mecánicas y digitales, de eludir esos límites, restaurando la moto a su potencial de potencia completo. La bestia de Yamaha había sido encadenada, pero los propietarios la querían libre. Era un constante tira y afloja entre rendimiento y permiso. Y sin embargo, la controversia solo hizo que la leyenda se hiciera más fuerte, porque a diferencia de la mayoría de las motos, la BMX nunca se trató solo de conducir. Se trataba de rebelión, de superar lo que la ley, la calle o incluso la propia máquina se suponía que permitían. Era un ícono de rendimiento obligado a vivir en un mundo que no estaba preparado para manejarlo. Algunos lo veían como irresponsable, otros lo llamaban incomprendido, pero nadie, ni los fanáticos, ni los críticos, ni los reguladores, lo llamaron aburrido. Las batallas legales que enfrentó el BMX no fueron el resultado de un defecto de diseño o un error de marketing. Fueron un resultado directo de lo radical que era. Yamaha había construido algo que el mundo no había visto antes, y una vez que llegó, no había una manera fácil de encajarlo en el reglamento. Los distribuidores dudaron, las aseguradoras se resistieron, los gobiernos lo restringieron, y sin embargo, los motociclistas seguían apareciendo, porque lo que esos reguladores llamaban peligroso, los fanáticos lo llamaban emocionante.
Lo que las compañías de seguros señalaron como un riesgo, los propietarios de BMX lo veían como prueba de poder, y lo que la ley intentó controlar, ellos estaban orgullosos de desatar. Esta no era una motocicleta que se conducía para pasar desapercibido, era una motocicleta que causaba sensación solo por existir. Y tal vez esa fue la verdadera amenaza desde el principio, los conductores que la adoraban y los accidentes que lo cambiaron todo. No importaba lo que dijeran los críticos, o lo que escribieran los legisladores, o lo que las compañías de seguros vetaran. La Yamaha VMAX ya había encontrado a su gente. Desde el momento en que salió a la carretera, la GMAX no solo construyó una base de fanáticos, sino un seguimiento. Los motociclistas no solo la compraban, creían en ella, y no era difícil ver por qué. Esta era una moto que combinaba la comodidad de una cruiser con un rendimiento bruto y sin filtrar, una mezcla que nadie había visto antes y que pocos fabricantes se atrevían a replicar. No se manejaba como una moto deportiva, no se conducía como una Harley, hacía lo suyo, y eso era potencia. En tan solo unos años, desde su lanzamiento, la VMAX se había convertido en una leyenda, no solo en revistas, sino en garajes y encuentros nocturnos en estacionamientos. Era el tipo de máquina que reconocías por el sonido, y las personas que la conducían llevaban ese sonido como armadura. Pero para los fanáticos del VMAX, las especificaciones de fábrica eran solo el comienzo. La personalización se convirtió en un ritual. Desde cambios de escape hasta modificaciones del motor, kits de carrocería hasta tomas de aire mejoradas, los motociclistas trataban al VMAX como un lienzo peligroso y hermoso. Algunos lo construían para exhibición, otros para velocidad, y algunos para ambos. Entre las creaciones más icónicas estaba la VMAX Infrared de Harabibi Moto, una versión completamente reinventada que despojó la moto hasta su esencia y la reconstruyó en algo feroz, futurista e inolvidable. Eso no fue un caso aislado. En toda Europa, Estados Unidos y Japón, las personalizaciones de BMX se convirtieron en una subcultura propia. Los foros explotaron con guías de ajuste. Los motociclistas aficionados intercambiaban historias y esquemas. Esto no era solo una motocicleta, era un movimiento. Y en el corazón de ese movimiento estaba la apariencia. Incluso de serie, la VMAX tenía una silueta que se sentía más de cómic que de sala de exposición. Ancha, musculosa, agresiva, parecía lista para la guerra. El enorme motor Bore 4, las distintivas tomas de aire, la postura larga y baja, todo ello gritaba poder, incluso en reposo. Se convirtió en un ícono no porque fuera refinado, sino porque no lo era, pero el estatus de ícono tiene un precio. A medida que la VMAX se hizo más popular y más potente, también creció la lista de motociclistas que no podían manejarla. La aceleración de la moto era implacable, su frenado requería experiencia, y su peso, aunque estabilizaba en línea recta, hacía que las maniobras rápidas fueran arriesgadas, sino francamente peligrosas. Hubo accidentes, y no solo menores. Comenzaron a circular historias en foros en línea de motociclistas perdiendo el control, a menudo en escenarios de alta velocidad, donde las limitaciones del VMAX se mostraban de repente. Un motociclista que intentaba adelantar en una curva de la autopista perdió el control a medio acelerador y cayó fuertemente. Las lesiones fueron graves, y la conversación que siguió fue más fuerte que nunca. ¿Era el VMAX demasiado para las carreteras públicas? Algunos decían que sí. Algunos decían que dependía del piloto, pero nadie negaba que esta moto exigía respeto. No estaba hecha para principiantes, y en manos equivocadas podía volverse mortal. Los legisladores tomaron nota. En las juntas de seguridad y comunidades de motociclistas, el VMAX surgía una y otra vez. Su peso, su torque, su velocidad de arranque se convirtieron en puntos de discusión en los debates sobre la seguridad en las calles. ¿Era justo vender algo tan extremo al público en general? El debate se intensificó después de que Yamaha emitiera retiradas del mercado. Una de esas retiradas involucraba un problema crítico con la bomba de aceite, que podría llevar a una falla completa del motor en medio del viaje. Si eso sucedía a alta velocidad y con una moto como la VMAX, siempre estabas a alta velocidad, los resultados podrían ser catastróficos. Yamaha corrigió el problema, pero la retirada solo fortaleció los temores del público. ¿Era esta máquina demasiado peligrosa para existir? Luego vinieron los titulares. Los medios de comunicación comenzaron a llamar a la VMAX una máquina de muerte. Algunos documentales, reseñadores de YouTube e incluso la prensa importante la pintaron como el equivalente en motocicleta de una bomba de tiempo. Emocionante, sí, pero también volátil. Era el tipo de apodo del que no te podías deshacer. Supercargado VMAX 240 GP. ¿Lo montarías? Odio la Yamaha VMAX. Y aquí está el porqué. Estos no eran solo títulos dramáticos. Reflejaban una verdadera tensión entre la admiración y el miedo. Y sin embargo, el miedo solo parecía alimentar la leyenda. Porque por cada titular, advirtiendo a la gente, había un motociclista ansioso por demostrar que estaban equivocados. Por cada accidente, había un sobreviviente ajustando su VMAX aún más. Por cada crítico que lo llamaba imprudente, había 10 motociclistas que lo llamaban honesto. Esta no era una moto que prometía seguridad, prometía poder.
y con esa promesa venía la responsabilidad. Se convirtió en una especie de insignia no oficial. Tener una VMAX significaba que no tenías miedo de enfrentarte a algo crudo, imperfecto y peligrosamente vivo. Conocías los riesgos, aceptabas el peso, y cuando girabas el acelerador, lo hacías sabiendo perfectamente lo que estabas desatando. Para algunos motociclistas, eso es exactamente lo que querían. Y para el resto del mundo, bueno, podrían llamarlo imprudente. Podrían llamarlo exageración, incluso podrían llamarlo una máquina de muerte. Pero para los motociclistas que lo adoraban, el BMX no era ninguna de esas cosas. Era un desafío, un legado, una bestia que exigía control y lo recompensaba con una adrenalina que la mayoría de las motos solo podían soñar. Que escriban las advertencias. El BMX no necesitaba su aprobación. ¿Qué mató al BMX y por qué podría regresar? La Yamaha BMX no murió en silencio. Fue retirada, pero nunca olvidada. Después de 35 años de producción, la última BMX salió de la línea en 2020, y así una leyenda fue aparcada. Pero la historia no terminó porque los motociclistas dejaran de amarla. De hecho, la demanda se mantuvo constante. Terminó porque el mundo a su alrededor cambió, y la BMX se negó a hacerlo. En un mundo que se mueve hacia la eficiencia elegante y las emisiones limpias, la BMX era ruidosa, pesada y excesiva sin disculpas. El tipo de motocicleta que preferiría ser temida que aprobada. Y ahí es donde comenzó el problema. Una de las mayores fuerzas que trabajaban en contra de la BMX no era un competidor, era la regulación. Leyes de emisiones más estrictas, especialmente en Europa, hicieron casi imposible que el motor V4 del BMX sobreviviera. Con las normas Euro 5 en el horizonte, Yamaha enfrentó una decisión: rediseñar completamente la moto para cumplir con las normativas ambientales o cerrarla. Actualizar la BMX habría significado rediseñar su esencia, y para una máquina que ya era un producto de nicho, la inversión simplemente no tenía sentido. Así que Yamaha la dejó ir, no porque hubiera perdido su lugar, sino porque las reglas la habían superado, y Europa no era el único campo de batalla. En Estados Unidos, Yamaha ya había sido multada con un acuerdo de $2.200.000 por vender vehículos todoterreno no certificados, lo que puso su control de emisiones en el centro de atención. Aunque eso no estaba directamente relacionado con la BMX, reflejaba una presión más amplia. El mundo estaba observando y las motos musculosas como la BMX ya no eran fáciles de defender. Ya no se trataba de rendimiento, se trataba de cumplimiento. Pero aquí está el giro. Incluso cuando la producción se detuvo, el mito no se desvaneció. En foros, clubes de motociclistas y videos conceptuales especulativos, una pregunta sigue resonando más fuerte que nunca. ¿Y si el BMX regresara como un eléctrico? Suena como una contradicción. El BMX era todo rugido y gasolina, torque y trueno. ¿Cómo podría renacer alguna vez como una máquina silenciosa impulsada por batería? Pero el mundo de las motocicletas está cambiando rápidamente. Las motos eléctricas se están volviendo más fuertes, ligeras y audaces. Y si hay alguna moto que pide a gritos una segunda vida de alto voltaje, es la BMX. Los rumores de una BMX de tercera generación han estado circulando silenciosamente durante años. Los entusiastas señalan patentes filtradas, diseños conceptuales y los movimientos recientes de Yamaha en el desarrollo eléctrico. Algunos de los modelos flotando por ahí son impresionantes. Reimaginen la BMX como una potencia futurista, aún musculosa, aún agresiva, pero ahora impulsada por un tren motriz eléctrico de última generación. Todo es especulación. Yamaha no ha confirmado oficialmente nada, pero la conversación es real. El deseo está ahí. La demanda está hirviendo. Y tal vez ese sea el punto, porque la BMX nunca ha sido una moto que construyes para seguir tendencias. Es una moto que construyes cuando quieres sorprender al mundo, cuando quieres lanzar un desafío, cuando quieres demostrar que el músculo, en cualquier forma que tome, sigue importando. Entonces, ¿qué piensas? ¿Fue la BMX una obra maestra adelantada a su tiempo o un monstruo que había que domar? Tal vez has visto una, tal vez has montado una, o tal vez esta es la primera vez que escuchas la verdadera historia. De cualquier manera, si esta máquina te dio escalofríos, dale me gusta, deja tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más motocicletas de las que nunca quisieron que supieras.